Hola, contestamos proyectos de aula sexto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Iniciamos entonces un nuevo proyecto que se llama Valoro la democracia y su historia. En este proyecto, reconocerás la importancia de la democracia, de construir acuerdos y participar de manera organizada en actividades en beneficio de la comunidad. Además, en colectivo, participarás en una obra teatral en la cual se representará algún problema relacionado con la democracia. Es que este proyecto hablaremos sobre un montón de democracia. Comenzamos leyendo este texto en Presentamos. Vivir en democracia no es sencillo, especialmente cuando se presentan situaciones que afectan a toda la comunidad o se intenta alcanzar un objetivo común. De ahí la necesidad de reconocer el derecho a elegir representantes mediante el voto universal, libre, secreto y razonado, a expresar las opiniones, cualesquiera que éstas sean, a respetar la decisión de la mayoría, a construir acuerdos, y a participar de manera organizada en la realización de actividades en beneficio del colectivo. Así es que una cosa que te muestra aquí en esta lectura es que la democracia es parte de elegir a los representantes, a nuestros gobernantes por medio del voto. Es importante valorar la democracia no solo como un modelo de organización del gobierno de un país, sino como forma de vida en comunidad. Es decir, saber que tomar en cuenta las opiniones y necesidades de las personas, así como practicar valores y principios como la participación, la organización, la solidaridad, el respeto, la igualdad y la equidad, es la garantía para que haya justicia y paz. El objetivo de la democracia es manejar los desacuerdos y conciliar los distintos intereses en la vida pública para, así, mejorar la convivencia en diversos espacios de la vida cotidiana, por ejemplo, en la familia, el salón de clases, la escuela o un grupo de amigos y amigas que necesiten tomar una decisión, elegir a un representante, colaborar para mejorar el entorno o pedir cuentas a una autoridad. Así es que la democracia, de acuerdo a lo que dice este texto, es que nos permite tener ese orden, esa tranquilidad para poder tomar decisiones tanto en la familia como en el salón de clases, en la escuela, en un grupo de amigos y amigas, cualquier parte puede existir lo que es democracia. Pasemos al punto número 1. 1. Reunidos en comunidades. Lean el siguiente fragmento de La democracia es esencial para el desarrollo de nuestros municipios y respondan las preguntas. Así es que aquí hay que poner mucha atención porque en base a esta lectura responderemos varias preguntas. En el año 2007, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, estableció el 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia, como una forma de exaltar la importancia universal de que los pueblos decidan, de manera libre, sus propios sistemas políticos, económicos, sociales y culturales, así como su plena participación en todos los aspectos de sus vidas. El ejercicio de la democracia es el que mejor refleja los hábitos y costumbres cívicos de una sociedad. En la actualidad, esta práctica reclama la procuración de una experiencia política en la que la ciudadanía ejerza su derecho y tenga los conocimientos para tomar mejores decisiones. La democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. En una democracia ideal, la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes. En ese sentido, solamente con la participación efectiva, la voluntad, así como con la sinergia entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad, la democracia se puede tornar en una realidad ideal. Instituto Entonces, Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 2018. en esta lectura es importante poner énfasis sobre que la democracia es considerada como una forma de gobierno, es una forma de gobernar, en donde se establece lo que es la justicia para poder vivir en armonía. En base a eso vamos a comenzar a contestar las preguntas. ¿Qué es la democracia y cuál es su importancia de acuerdo a lo que leímos? Esto fue lo que yo encontré. Según la lectura dice que la democracia es una forma de exaltar la importancia universal de que los pueblos decidan, de manera libre, sus propios sistemas políticos, económicos,
sociales y culturales así como su plena participación en todos los aspectos de sus vidas. Entonces, de acuerdo a lo que leímos, la democracia viene a ser cuando los pueblos deciden de manera libre todos los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales y lo hacen entre todo el pueblo y sus gobernantes. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad democrática y una que no lo es? De acuerdo a la lectura, Una de las diferencias que marca la lectura es que la democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía, y donde la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que en la democracia los gobernantes y los ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes, y en un gobierno donde no hay democracia se le considera una dictadura. así es que una democracia, de acuerdo a lo que leímos, es cuando participan todos los ciudadanos y sus políticos para tomar decisiones para beneficio de todos. Y lo que no es una democracia se considera una dictadura porque una sola persona es la que manda sin consultar a nadie. Inciso C. ¿Cómo se toman las decisiones en un sistema democrático? Según lo que menciona la lectura es que las decisiones participan tanto los gobernantes y los ciudadanos estableciendo un diálogo para alcanzar objetivos comunes. A este tipo de toma de decisiones se le llama democracia participativa. Entonces, esta sería la forma en cómo se toman las decisiones de manera democrática, en donde todos participan y se les llama democracia participativa. Inciso D. ¿Qué creen que significa vivir en democracia? Vivir en democracia es vivir en libertad de elegir a quién o a quienes nos gobernarán, así como poder participar en la toma de decisiones de proyectos importantes que pueden influir en nuestra vida como parte de un país. Así es que vivir en democracia es poder yo participar tanto en los aspectos de la política de mi país como en los aspectos de mi familia, tomando que sea tomada en cuenta mi participación, mis comentarios, posiblemente se tomen en cuenta esos comentarios para tomar una decisión. Inciso E. Se puede vivir en una democracia si algunos piensan que no todos son iguales. No, eso no sería democracia, sería una dictadura basada en clasismos, racismos, diferencias sociales, diferencias económicas, y tenemos el claro ejemplo del neoliberalismo. Así es que vivir en una democracia es tomar en cuenta a todos. Si no se toma en cuenta a toda la ciudadanía, no estamos viviendo en democracia. Sería otra cosa, pero no democracia. Punto número 2. 2. En asamblea, lean sus respuestas y compárenlas. Posteriormente, reflexionen sobre la forma en la que ejercen la democracia en su familia, salón de clases, escuela o comunidad. Entonces, esto es lo que yo comenté, y si te lo dejan de tarea, si te llegan a dejar de tarea sobre la reflexión sobre la democracia que hay en tu familia, aquí te dejo un ejemplo. En mi casa, la mayor parte de las veces existe democracia. Muchas de las veces se hacen votaciones para elegir qué es lo que quiere la mayoría de la familia, pero en otras ocasiones mis papás solo dicen qué es lo que se va a hacer y se tiene que seguir esos señalamientos. Si te das cuenta, en mi respuesta, en la primera parte, cuando elegimos a dónde vamos a ir por medio de votaciones, aquí estamos ejerciendo la democracia porque se están tomando en cuenta a todos. Pero cuando mis papás solamente dicen lo que se tiene que hacer, pues aquí solamente habrá democracia entre mi papá y mi mamá, pero no entre los demás. Solamente que tenemos que seguir los lineamientos. Vive de acuerdo a lo que pasa en tu familia y con tus respuestas, si es que te lo dejan de tarea. Pasemos al punto número 2. O bueno, esta parte. Para valorar la democracia, es necesario conocer la historia de las luchas que han llevado a cabo diversos personajes, grupos y pueblos para ganar los derechos políticos, sociales y económicos de los que hoy disfrutas, así como comprender las diversas causas y necesidades que las originaron y motivaron. Es necesario mantener una actitud crítica en todo momento, cuestionar, pensar, analizar y reflexionar sobre los hechos y la información. Recuerda visitar
Su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Pasemos a recolectamos. 1. De manera individual, pero sin olvidar lo aprendido en colectivo, investiga en nuestros saberes, libro para alumnos, maestros y familia, la biblioteca de aula, la biblioteca pública o en Internet lo siguiente y registra la información más importante en tu cuaderno. Entonces, aquí es cuestión de que vayas e investigues lo que te empiezan aquí a preguntar. Te dice que lo puedes encontrar las respuestas en tu libro de saberes, en la biblioteca de aula o en la pública o en el Internet. Empecemos con el inciso A. ¿Cuál es el origen de la palabra democracia y qué significado tiene actualmente? Esto fue lo que encontré. La democracia, del griego, mocratía, mos, pueblo y kratos, poder, es una forma de organización social y política presentada en el platonismo y aristotelismo que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. Inciso B. ¿Cuáles son las diferencias entre el ejercicio de la democracia en sus orígenes y actualmente? ¿Cuáles son esas diferencias de antes, de lo que se consideraba como democracia, y lo que hoy es actualmente la democracia? Y esto fue lo que encontré. La diferencia es que antiguamente se realizaba así. La democracia creada en Atenas era directa, no representativa como las actuales. Cualquier varón adulto que fuera ciudadano, mayor de 20 años y libre podía participar, y era un deber hacerlo. Los funcionarios de la democracia estaban en parte elegidos por la asamblea y en parte por sorteo. Entonces, aquí la democracia antiguamente era que todos podían participar de manera directa en lo que es la política. Y actualmente se da lo que es la democracia representativa, en donde se eligen, por dar un ejemplo, cierta cantidad de senadores y cierta cantidad de diputados para que ellos nos representen, debido a que somos demasiados mexicanos, por dar ese ejemplo. Y antes no. Antes los políticos, en la antigüedad, allá en la época de Grecia, en la Grecia antigua, eran estos políticos elegidos por la asamblea y en parte por sorteo. Inciso C, bueno, vamos a ver lo que es actualmente. Actualmente la democracia se diferencia por: es considerada como, la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes. Es decir, que nuestros representantes políticos como los senadores y diputados deben de estar en contacto con el pueblo para que sepan qué es lo que necesitamos y ellos legislen a favor de la ciudadanía. Inciso C. ¿Cuáles fueron los movimientos y transformaciones sociales más relevantes de la historia de México que han contribuido para que hoy en día tengan un sistema democrático? Y esta fue lo que yo encontré. Los movimientos y las transformaciones sociales más relevantes que dieron origen a nuestra democracia fueron: 1. La independencia de México quitando España como yugo, recordemos que éramos colonia de ese país. 2. Tenemos el movimiento revolucionario, donde las clases sociales más bajas como los agricultores, obreros, esclavos, clases bajas se levantan para exigir sus derechos y que se les respete tanto en lo laboral como en lo social. 3. La creación de nuestra Constitución de las leyes de reforma, que surgió en 1824. 4. La creación de las siguientes modificaciones de nuestra Constitución de México hasta lo que conocemos hoy en día, donde se han modificado y legislado para obtener beneficios para los mexicanos que se garanticen sus derechos y libertades. 5. Tenemos también los diferentes movimientos de las mujeres que se han dado a lo largo de la historia luchando por sus libertades como poder votar y ser votadas en cargos populares del gobierno. 6. También tenemos los diferentes movimientos de lucha, de las clases sociales, y de libre pensamiento como son los del Ticay, así como de libre pensamiento religioso entre otros. Así es que aquí te dejé varios movimientos y transformaciones sociales que ha tenido nuestro México hasta llegar a lo que conocemos hoy y que
han contribuido, han aportado lo que hoy conocemos como nuestro sistema democrático. Pasemos al punto número 2. 2. En colaboración, digan sus respuestas y compárenlas. Pueden ajustarlas, cambiarlas o enriquecerlas. Posteriormente, platiquen acerca de los cambios y permanencias de la democracia en sus orígenes y en la actualidad. La democracia propicia la organización social, donde se aplican valores como la pluralidad, la tolerancia, la equidad y la libertad, en la que se respetan plenamente los derechos humanos. Además, ha presentado cambios y permanencias a través del tiempo, desde su origen, en la antigua Grecia, hasta el día de hoy, ya que la humanidad ha buscado sistemas políticos y sociales en los que se ejerza el poder sin abusos. Seguimos con la lectura. Practicar la democracia no es solamente participar en las elecciones, su ámbito de acción va más allá. Es también una forma de vida donde se ejercen derechos y garantías como la participación, la organización, la solidaridad, el respeto, la igualdad y la equidad, con los cuales se fortalece a la misma democracia. En la historia de México hay diversos acontecimientos que han contribuido a que el país tenga un sistema democrático hoy en día. Uno de ellos es la Revolución Mexicana, la cual tuvo como resultado la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, vigente en la actualidad, donde se incorporaron las demandas de mujeres y hombres de diferentes grupos sociales que participaron en la lucha armada. Entonces, en esta lectura nos está diciendo que México tuvo que exigir, ganarse, conquistar su democracia. Y entre esos movimientos en los cuales surgió una democracia más fuerte en México, se menciona la Revolución Mexicana. En este movimiento de la Revolución Mexicana nace lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. En este libro, ahí escriben todos los derechos y obligaciones que tenemos los mexicanos y que deben de ser respetados dentro de nuestro territorio y que nos protegen para injusticias, para que no se den las injusticias. Pasemos al punto número 3. 3. En comunidades, investiguen en diversas fuentes de información las siguientes características de la Revolución Mexicana. ¿Qué es lo que hay que investigar? Estos incisos. A. Situación política y social del porfiriato. B. Causas del inicio de la Revolución Mexicana. C. Participación de diferentes grupos y personajes en la lucha armada, así como sus intereses y principales ideas. También D. Influencia de las D. demandas de los diversos grupos y personajes en la Constitución de 1917 y sus principales artículos. Entonces vamos a comenzar investigando el inciso A, situación política y social del porfiriato. Esto fue lo que yo encontré. Las políticas de Porfirio pueden resumirse en la modernización de la sociedad y de la economía, lo que conlleva la eliminación de la violencia. También practicará el delicado equilibrio de no enfrentamiento con la Iglesia. Porfirio se mantuvo en el poder durante 30 años manipulando elecciones y controlando la prensa. Esto también se le conoce como el neoliberalismo antiguo. Entonces, esta es una breve reseña sobre la situación política y social que se dio en el porfiriato. Recordemos que Porfirio Díaz fue un presidente de México que duró 30 años en el poder y dio como resultado de que él era una especie de dictadura en México. Lo que él decía se tenía que obedecer. Inciso B. Causas del inicio de la Revolución Mexicana. Esto fue lo que encontré. Entre las causas que provocaron el inicio de la Revolución Mexicana estuvieron la permanencia de Porfirio Díaz en el poder durante 30 años, la conformación de los latifundios y la explotación del petróleo por parte de compañías extranjeras. Entonces, aquí te menciono algunos aspectos de por qué se dio la Revolución Mexicana. Uno fue que, de plano, Porfirio Díaz se pasó de lanza y estuvo al menos 30 años en el poder como si él fuera una especie de rey, y esto cansó a la población. También se conformaron los latifundios en donde ciertas personas
De plano dominaban grandes extensiones de tierra y no daban oportunidad a la demás gente, a la gente trabajadora, a la gente del pueblo. Y también se comenzó a dar la explotación del petróleo, pero no la explotaban los mexicanos, sino todos los beneficios se daban a compañías extranjeras. Esto dio como resultado el inicio de la Revolución Mexicana. Hizo participación de diferentes grupos y personajes en la lucha armada, así como sus intereses y principales ideas. Voy a mencionar sobre la participación de los diferentes grupos que surgieron en este movimiento de Revolución Mexicana. El país se encontraba dividido entre varias facciones. Las principales fueron villistas, zapatistas y constitucionalistas. Estos fueron los tres grupos más importantes en los que surgieron en este movimiento de la Revolución Mexicana. Los personajes en la lucha armada son los siguientes de acuerdo a cada uno de los movimientos que los voy a mencionar. Villistas. Los villistas. Aram Garay. Ángel Rico. Felipe Ángeles. Blas Aldaz. Alcaide Jesús. Agustín Estrada. Los movimientos zapatistas fueron Amador Acevedo. Revocato Aguilar. Santiago Aguilar. Cliserio Alanís. Francisco Alarcón Sánchez. Genaro Amezcua. Daniel Andrade. Juan Andrew Almazán. Los constitucionalistas. Venustiano Carranza. Álvaro Obregón. Adolfo de la Huerta. Plutarco Elías Calles. Entonces, estos son los personajes principales de lucha de acuerdo a los tres movimientos. Aquí te los dejo para que los cheques. Ahora te voy a mencionar cuáles fueron sus intereses principales de acuerdo a cada grupo. Comenzamos con los villistas. Ellos, sus intereses y sus ideas fueron de los villistas. Los villistas. Sus intereses e ideas eran: se luchó contra toda condición de odio y despotismo con la firme idea de derrotar a un sistema de privilegios que se perpetuaban en favor del clero, terratenientes, banqueros, industriales y extranjeros. Estas son las ideas de los zapatistas. Sus intereses e ideales fue la defensa de la tierra, los bosques, el agua, así como la dignidad de las personas. El zapatismo simbolizaba la lucha agraria. Los constitucionalistas. Sus intereses e ideales. Pidieron que se devolvieran las propiedades a los indígenas y que se dividieran los grandes latifundios. También exigieron la nacionalización de todas las tierras y recursos mexicanos bajo control extranjero. Entonces aquí te dejo las tres ideas de acuerdo a los tres grupos que surgieron en este movimiento revolucionario. ¡Calvo! No inventes. ¿Qué? ¿Esto es tarea o martirio? Pues ahí tú decídelo si esto es una tarea o es un verdadero martirio. Aquí te dejamos una ayuda para que la puedas realizar más fácilmente. Vamos a contestar el inciso D, sobre la influencia de las demandas de los diversos grupos y personajes en la Constitución de 1917 y sus principales artículos. Voy a mencionarte cuáles fueron las demandas, esas demandas que se dieron entre los diversos grupos. Recuerda que eran tres grupos: los zapatistas, los villistas y no recuerdo bien, ahorita los vamos a ver, en donde se dieron estas demandas de estos grupos. La Constitución de 1917 en México es un hito crucial en la historia del país. Fue promulgada con el objetivo de establecer las bases para una sociedad más justa y equitativa. A continuación, se resumen los aspectos clave donde tomó en cuenta las diversas corrientes que fueron de los villistas como zapatistas y constitucionalistas para crear esta Constitución. Derechos laborales. La Constitución garantizó derechos laborales para los trabajadores, como jornadas de trabajo justas,
salarios adecuados y condiciones laborales dignas. Soberanía sobre recursos naturales. Se estableció que el Estado tenía control sobre los recursos naturales, fortaleciendo la identidad nacional. Equidad política y económica. La Constitución promovió la justicia social y la igualdad ante la ley, además de establecer un sistema democrático. A pesar de los desafíos y tensiones, su legado sigue siendo fundamental en la sociedad mexicana. Entonces, recordemos que los tres grupos que influyeron directamente en esta Constitución, en este movimiento revolucionario, fueron los villistas, los zapatistas y los constitucionalistas. Es importante mencionarte que estos tres grupos lograron que se dieran los derechos laborales, la soberanía de los recursos naturales como el petróleo, que el petróleo es de los mexicanos y para los mexicanos, y también se dio la equidad política y económica. Ahora aquí te dejo algunos artículos. Te dejo algunos artículos destacados. Muestra la influencia de los tres grupos revolucionarios, que fueron los villistas, zapatistas y constitucionalistas que influyeron en la Constitución de 1917. Artículo 1 grado. Igualdad de derechos. Artículo 3 grados. Derecho a la educación. Artículo 5. Libertad de trabajo. Artículo 14 grados. El debido proceso. Artículo 16 grados. La protección de las libertades. Artículo 31 grados. Las obligaciones de los mexicanos. Artículo 35 grados. Los derechos políticos. Entonces, estos son algunos de los artículos que se destacaron ante la influencia de estos tres grupos. Solamente te quiero hacer referencia que se lee artículo primero, artículo tercero, artículo quinto, artículo 14, artículo 16, artículo 31 y el artículo 35. No son grados, son artículos y se escriben de esa manera, pero fueron mal pronunciados. Aquí te menciono otros artículos, como el artículo 27. El artículo 27 de la Constitución de 1917 es fundamental en el ámbito del derecho agrario. El artículo 123 de la Constitución de 1917 aborda los derechos de los trabajadores y garantiza condiciones laborales justas. Existen muchos más artículos que se muestran y que forman parte de la ideología de estos tres grandes movimientos que se dieron en la Revolución. Pero aquí te mencioné los que yo consideré los más importantes y representativos de acuerdo a lo que te están pidiendo aquí sobre sus principales artículos que dieron como resultado a este movimiento revolucionario y que se dieron estos tres movimientos importantes, los zapatistas, los villistas y los constitucionalistas. Vamos a pasar al punto número 4. 4. Con la información y la orientación de su maestro o maestra, realicen lo siguiente. A. Elaboren una infografía. B. Preséntenla a sus compañeras y compañeros. C. Reflexionen acerca de las transformaciones en la forma de gobierno en México durante el Porfiriato, al finalizar la Revolución Mexicana y en la actualidad, así como cuáles son las acciones que permiten tener una vida democrática. Entonces, recuerda que una infografía debe de contener lo que es un título con letras más grandes y de manera llamativa, y debe de contener pequeños textos que sean breves pero muy precisos. Elementos gráficos como pequeños dibujos que sean alusivos a los textos que tú estás colocando. Debe de la infografía tener ese desarrollo donde si tú estás tratando un tema, debes de seguirlo y debes de colocar en la parte final las fuentes, es decir, en dónde sacaste la información. Y te dejo la infografía y su proceso para que si la quieres ver con mayor detenimiento, la estudies. Y aquí te dejo un ejemplo sobre una infografía que habla del tema de la revolución. ¿Te das cuenta? Tiene lo que es el título, los gráficos o las imágenes, pequeños textos en donde se va tratando el tema, en este caso de la Revolución Mexicana. Para entender lo que ha significado para los mexicanos la lucha por la democracia,
Es preciso reconocer qué acciones se pueden tomar para ejercer los derechos plenamente. No basta con que las leyes establezcan lo que se puede y no hacer, sino también respetarlas cotidianamente en la familia y en el salón de clases. Entonces, si la democracia es un modo de vida y no solo una forma de gobierno, ¿qué pueden hacer en su familia o salón de clases para vivirla? Aquí tú vas a tener que ponerte a pensar, te lo dejan de tarea, apóyate con tus padres o algún hermano mayor para que ustedes piensen cómo pueden hacer que dentro de su familia o dentro del salón exista lo que es la democracia. Y estos fueron los puntos que yo analicé en mi familia y en la escuela. Se puede estando en familia o en el salón realizar lo siguiente. Escuchar y dar la importancia que se tenga a quien está hablando. Involucrarse en la toma de decisiones respetando a los demás. Establecer normas claras para todas las cuestiones tanto en la familia como en la escuela y respetar dichas normas. Fomentar la autonomía permitiendo que todos puedan comentar y asumir sus responsabilidades y sus derechos. Realizar una distribución equitativa de las tareas para que todos participen y no se cargue la mano a los padres o a algunos alumnos. Establecer que siempre haya diálogo para la resolución de conflictos. Respetar los derechos de todos y no premiar si es que no se lo han ganado. Recuerda que tus respuestas o tus análisis pueden ser muy diferentes a los que yo te estoy mostrando. Solo te estoy dando un ejemplo de cómo puedes realizar tu actividad. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas con otros compañeros de sexto grado. Pero también puedes compartir el canal de MEX Primaria a otros niños de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto grado para que puedan realizar sus actividades más fácilmente. Te invito, si no lo has hecho, a que te suscribas, me regales ese like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito.